¿Qué tal, estimados alumnos de Unitec? Soy su profesor de Administración de Proyectos. En esta ocasión quise hacer un video sobre lo que es el control en la administración. El video tendrá una duración aproximada de 17 minutos y tiene un total de 6 diapositivas. Entonces, vamos a iniciar. Bueno, en primer lugar, ¿qué es el control en la administración? El control es el proceso mediante el cual los gerentes se aseguran de que las actividades que se realizan día con día se apeguen a la planeación. Si ustedes observan el diagrama del lado izquierdo, ahí van a ver ustedes las 4 etapas básicas de la administración de las que ya hemos hablado. Bueno, el control se encarga de supervisar a las otras 3. Es decir, el control se encarga de evaluar qué tan bien estuvo la planeación que se hizo al inicio, ya que de una mala planeación pueden derivar muchos problemas. Se encarga de vigilar qué tan eficiente y qué tan eficaz es la organización que se lleva día con día. Y bueno, esto lo hace con la finalidad de que la dirección pueda tomar medidas correctivas. Por lo tanto, bueno, les pongo ahí del lado derecho otra imagen en la cual se ve cuál es la imagen que tenemos muchas veces nosotros respecto al control. ¿Por qué? Porque el objetivo del control es tomar medidas correctivas. A veces implican castigo, puesto que si el desempeño no se ajusta a las normas que el mismo control establece, pues hay que tomar medidas correctivas. ¿Qué es lo que se debe controlar? Bueno, de entrada hay que entender algo básico, que es imposible poder controlar todo, no solo en un proyecto o en una empresa, sino en la vida. Querer controlar todo de manera rígida, lo único que hace es que nuestro ánimo decaiga, que contagiemos a los demás y los afectemos en su estado de ánimo, y que se desperdicie tiempo, dinero y energía, que son recursos muy valiosos. Por lo tanto, se deben de controlar únicamente las áreas clave en desempeño y se deben de detectar puntos estratégicos. Por regla general, solo un porcentaje mínimo de las actividades, hechos o personas de una operación son los que producen los problemas. Por ejemplo, hay estudios que revelan que solo el 10% de los productos de un fabricante producen el 60% de sus ventas, que solo el 2% de los empleados concentran el 80% de las quejas y que solo un 20% de las delegaciones de policía de una ciudad atienden el 70% de los delitos. Entonces, estos son los puntos en procesos de producción donde hay que focalizarse. Por ejemplo, en una organización donde se trata de llenar pedidos de los clientes, los errores se presentan cuando la orden de compra se convierte en factura. Otro error frecuente es cuando un artículo de un inventario pasa a ser uno de un embarque. Otro es cuando un artículo de un embarque pasa a formar parte de la carga de un camión. Por lo tanto, es más probable que se cometan errores cuando ocurren cambios. Entonces ahí es donde hay que focalizarse. Vigilar los cambios es una forma muy efectiva de controlar una operación. Por lo tanto, bueno, clasifiqué los instrumentos básicos de control en estos 3 incisos que aquí estamos viendo, que son presupuestos, auditorías y estados financieros. Sobre presupuestos y auditorías vamos a ver muy brevemente y nos vamos a ir un poquito más a fondo en lo que son los estados financieros, que creo que puede ser la parte más novedosa para la mayoría de ustedes. Pero bueno, un presupuesto que es, yo creo que muchos de ustedes en sus profesiones los pueden hacer presupuestos. Un presupuesto es un cálculo de los recursos que se tiene que separar para realizar una actividad en un plazo de tiempo determinado. Como los presupuestos se plantean en términos monetarios y de tiempo, facilitan la comparación de diferentes actividades y cuál es el potencial de pérdidas y ganancias de estas actividades. Por ejemplo,
Si yo quiero comprar unas ventanas para mi casa, lo que hago es solicitar varios presupuestos, los comparo y el que me ofrezca una mejor relación calidad y precio es el que generalmente me decido. Eh, entonces el presupuesto es un instrumento básico de control, todo se tiene que presupuestar. Trabajar un proyecto sin saber lo que se va a gastar es algo muy riesgoso. Nosotros tenemos que saber cuánto dinero es lo que necesitamos destinar a nuestros gastos. El contrario de los presupuestos son las auditorías. Una auditoría yo creo que es un término muy familiar para los compañeros que estudian administración, contabilidad, economía. Son estos instrumentos que comparan resultados reales contra los presupuestos. Hay auditorías internas y auditorías externas. Las internas realizan miembros de la propia empresa y sirven para evaluar qué tan eficientes son las operaciones de la organización. Las auditorías externas son realizadas por despacho de contadores externos. A estas muchas veces les tenemos mucho miedo, puesto que alguien de fuera viene y nos revisa nuestros informes financieros para constatar si la organización ha usado como es debido los principios contables y de administración generalmente aceptados. Los estados financieros es el tema en el cual quiero que nos concentremos en esta semana. Por lo tanto, vamos a la siguiente diapositiva. Ok, ¿qué es un estado financiero? Bueno, los estados financieros son un recurso muy utilizado por gerentes, accionistas, instituciones financieras, analistas de inversiones y en general cualquiera que desee evaluar los resultados de una organización. Por ejemplo, si ustedes son gerentes, pueden comparar el estado financiero de su organización con el del pasado. Pueden comparar el estado financiero de su organización contra el de su competencia. De esta manera pueden medir cómo ha ido actuando la organización a través del tiempo. Pueden encontrar tendencias positivas o negativas que requieren que se tomen ciertas medidas correctivas. Si ustedes hojean las páginas interiores de un diario, van a encontrar que varias empresas, entre ellas los bancos, publican periódicamente sus estados financieros, no solo porque la ley los obliga, sino porque de esta manera los inversionistas pueden decidir si invertir o no en ellas. Bueno, aquí estamos viendo en la pantalla un balance general. Es uno de los estados financieros más comunes, utilizado igualmente por organizaciones grandes y pequeñas. Vamos a encontrar que un balance general se compone de dos partes: activos en la parte superior y pasivos y capital contable en la parte inferior. Vamos primero con la parte superior de la tabla, los activos. ¿Qué son los activos? Los activos son todos aquellos bienes y derechos que tiene una empresa. Los activos se clasifican en un balance general en orden de liquidez. Por lo tanto, vamos a encontrar en la parte superior los activos circulantes, es decir, aquellos que se encuentran fácilmente a nuestra disposición. El más típico es el efectivo. En la parte inferior vamos a encontrar los activos fijos, es decir, aquellos que no son tan fáciles de vender, como el valor monetario de la planta, el equipo, los bienes inmuebles, las patentes. Y si ustedes observan al final de los activos fijos, se encuentra un concepto que dice otros activos. Se refiere a los activos intangibles, que muchas veces es lo más valioso de una empresa. Por ejemplo, ¿cuánto valdrá el nombre de una empresa como Facebook? O de una empresa como Coca-Cola. Pueden ser empresas sin grandes terrenos ni plantas, pero a veces el solo nombre vale mucho más que eso, a pesar de ser algo intangible. Ahora vamos con la parte inferior de un balance general. Es la parte de pasivos y capital contable. ¿Qué es un pasivo? Bueno, un pasivo es lo contrario a un activo. Los pasivos son todas aquellas deudas, cuentas por pagar, préstamos que se adeudan, saldos insolutos, es decir, toda aquella obligación que la empresa ya tiene contraída. Los pasivos también se clasifican en dos: pasivos circulantes y pasivos a largo plazo.
Los pasivos circulantes son deudas que se tienen que pagar de inmediato y los pasivos a largo plazo son deudas que se pagan gradualmente. Por ejemplo, hipotecas, bonos o cualquier otro préstamo a largo plazo. El valor contable de la compañía, que vemos en la parte inferior de la tabla, es la resta del total de los activos menos el total de los pasivos. Bueno, lo importante de estos estados financieros, aparte de entenderlos, es que hay que interpretarlos. Recuerden que este es un balance general de un momento en particular. Es decir, si ustedes revisan la fecha en la parte superior, que está inmediatamente abajo del nombre de la empresa, que es Schaeffler Metals, dice balance general consolidado al 31 de diciembre de 1996. Aquí lo interesante ver es que si nosotros restamos los pasivos a los activos, tenemos un capital contable positivo. Si tuviéramos nosotros más pasivos que activos, tendríamos un capital contable negativo y se representaría en números rojos, indicando que la empresa debe más que lo que tiene. Me llama también la atención en esta empresa que sus plantas y equipos son la mayor parte de sus activos. En cambio, ven ustedes el valor que tienen los terrenos, valen muy poco. Me imagino que una empresa ubicada en la periferia de la ciudad, donde la tierra es económica, pues vale menos que si yo tengo un terreno ubicado en el centro de la ciudad. Buena parte de los activos de mi empresa van a ser mi terreno. Vean ustedes también cómo hay una buena cantidad de activos circulantes. Si sumamos las cuentas por cobrar, vienen bastantes ingresos para la compañía en el futuro. Esa es una buena noticia. Pero ahora ven la parte de los pasivos. Los pasivos circulantes y el total de pasivos a largo plazo también son considerables, 600,000 en ambos casos. Esto significa que si bien hay ingresos, también hay obligaciones por cubrir y que hay que contemplarlas en los presupuestos. Entonces, lo interesante de un balance general es poderlo interpretar. Aunque a primera instancia parezca un documento muy frío, es un documento clave para tomar decisiones. Vamos a ver otro tipo de estado financiero. Vamos a la siguiente diapositiva. El estado de resultados es otro de los estados financieros más comunes y es utilizado por organizaciones grandes y pequeñas por igual, así como los balances generales. Mientras que el balance general describe la situación financiera de una empresa en un momento dado, el estado de resultados resume el desempeño financiero de esta misma empresa, pero dentro de un intervalo de tiempo. Así pues, el estado de resultados nos dice: esta es la cantidad de dinero que he ganado durante este plazo, mientras que el balance general nos decía: esta es la cantidad de dinero que valemos. Ambos son importantes. El estado de resultados empieza como en esta figura que estamos viendo, con el nombre de la empresa, en este caso Schaeffler Metals, inmediatamente seguido del ejercicio al que corresponde. En este caso es al 31 de diciembre de 1996. Esto significa que este estado de resultados nos dice todo lo que ganamos durante este año, 1996. Inmediatamente después empieza con una cifra para los ingresos brutos, en este caso le llama ventas brutas. Si ustedes se fijan abajo hay un concepto que dice menos devoluciones. Si ustedes se fijan, las devoluciones son una parte importante en relación con las ventas. Tal vez es por esto que las empresas, cuando vamos a solicitar una devolución, nos hacen pasar un camino difícil, puesto que es algo que repercute de manera importante en las utilidades de una empresa. Y bueno, restando las devoluciones de las ventas brutas, tenemos lo que son las ventas netas. Inmediatamente después se restan todos los costos que involucra realizar dichas ventas, por ejemplo, el costo de los bienes vendidos, los gastos administrativos, los impuestos, los intereses y otros gastos de operación. La cantidad que resta es la ganancia neta disponible para pagar dividendos entre los accionistas o para reinvertir en el negocio. A estas ganancias se le llaman utilidades y es esta línea que dice utilidad de operaciones.
Si ustedes se fijan abajo de utilidad de operaciones, hay una línea que dice otros ingresos. Muchas veces tenemos ingresos no solo por ventas. Por ejemplo, podemos tener ingresos por tener nuestro dinero en algún producto financiero. Esa es la explicación que yo le encuentro a estos 15,000 que nos marca como ingresos adicionales. Finalmente, sumando todos nuestros ingresos, tenemos los ingresos brutos, es decir, nuestros ingresos antes de impuestos. Si ustedes observan, al momento de restar los impuestos, se nos disminuye de manera bastante importante nuestra utilidad. En este caso de la tabla se nos disminuye la utilidad después de impuestos casi en un 50%. Por lo tanto, es importante considerar que los impuestos van a pegar de manera fuerte a nuestra utilidad. En México tenemos esta reforma fiscal que se teme que vaya a pegar de manera fuerte en la utilidad de las empresas. Por lo tanto, bueno, los impuestos es un aspecto importante que hay que cuidar. Tanto el estado de resultados como el balance general lo que nos dice es la salud de la empresa. Nos dice, por un lado, el balance general cuánto valemos y el estado de resultados nos dice cuánto ganamos. En este caso, la empresa tiene unos ingresos, yo siento que pequeños en comparación con los activos que veíamos en la tabla anterior. Entonces, es el tipo de conclusiones a las que tenemos que llegar con estos estados financieros. El comparar los números de uno con otro y sacar este tipo de conclusiones. Pues yo espero que les haya gustado esta presentación y sobre todo que les haya sido de utilidad. Por ahora lo que les pediría es que vayan a la carpeta de actividades y tareas para que veamos el ejercicio correspondiente de esta semana. Gracias.